En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos intelectuales, específicamente en Argentina. Lo primero que nada tenemos que saber es la diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho romano. El derecho anglosajón, aplicado por ejemplo en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, adopta el sistema jurídico del copyright. Esta forma de administración de la propiedad intelectual solo contempla los derechos económicos. Como consecuencia, permite la compra y venta de los derechos de administración de la obra. Luego tenemos el derecho romano, aplicado en América Latina, y en casi toda Europa, Asia y África. Adopta el sistema jurídico del derecho de autor. Esta forma de administración de propiedad intelectual contempla los derechos económicos y los derechos morales. Vamos a explicar 3 puntos: el derecho de autor y compositor, el derecho de intérprete y el derecho de productor fonográfico. El derecho de autor y compositor existe cuando alguien crea una letra o música. Es decir, que todo creador que compone una letra o música tiene derecho a percibir una remuneración si alguien la utiliza con fines de lucro, directa o indirectamente. El que paga es el que la usa, quien es el dueño del derecho, el autor o compositor, y quien recauda y distribuye es SADAIC en el caso de Argentina. ¿Cómo puede cobrar el compositor y autor? Primero tiene que registrar sus canciones en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y luego declararlas en SADAIC. Por último, debe inscribirse en el SADAIC pagando por única vez un arancel que el día de hoy cuesta 76 pesos, presentando DNI y fotocopia. De este modo se abre un número de cuenta en SADAIC a donde se deriva todo lo generado por sus obras. ¿En qué situaciones puede cobrar un autor y compositor? Puede cobrar en la publicación de un disco, la realización de un show en vivo, la difusión de un tema musical en algunos medios de comunicación audiovisuales, la inclusión de un tema musical en una obra audiovisual, que puede ser una película, programa de TV, publicidad en radio, también en los usos digitales, como podría ser internet o telefonía móvil. Si el compositor o autor también se presenta en vivo, debe inscribirse como intérprete en SADAIC para poder, lo que se llama popularmente, pasar planilla cada vez que actúe. De esta forma podrá cobrar el porcentaje correspondiente a los derechos de autor de las canciones interpretadas. Recordemos que cuando viene SADAIC a un lugar es porque va a cobrar el derecho de autor de las canciones que se tocan en ese lugar ese día. El punto 2 son los derechos de intérprete. Existe cuando un músico ejecuta un instrumento o canta en un disco editado profesionalmente. ADI, que es la entidad que tiene el monopolio de la recaudación de los intérpretes, es decir, que toda persona que toque algún instrumento o cante en algún disco tiene el derecho de percibir una remuneración si ese tema se difunde en determinadas radios o en canales de televisión. El que recauda es ADI-CAPIF, que es una entidad que solo tiene esta función. Recauda y una vez deducido su gasto operativo, envía a ADI, que son los intérpretes, el 67%, y a CAPIF, que son las producciones fonográficos, el 33%. ¿Qué recauda? Recauda un derecho que se llama comunicación o ejecución pública. ¿Dónde recauda ADI-CAPIF? En todo lugar público donde se escuche música grabada, ya sea discotecas, supermercados, salón de fiestas, radios, etc. Cuando alguien emite o reproduce públicamente música grabada para un fin, ya sea directa o indirectamente comercial, debe pagar por ello. A SADAIC en el caso de los autores y compositores, y a ADI-CAPIF en el caso de intérpretes y productores fonográficos. Es importante señalar que gran parte del dinero recaudado por ADI-CAPIF es no identificable por definición, y esto es porque no se puede saber qué canciones pasan exactamente en los pubs, los salones de fiestas, los supermercados, etc. Es por eso que tanto como ADI como CAPIF
tienen lógicas diferentes a la hora de distribuir los fondos. ADI por difusión en radios y TV, y CAPIF en porcentaje de ventas de disco, y otro por difusiones de radio y TV. El tercer punto son los derechos de producción fonográfico. Es de fundamental importancia para el músico independiente conocer este beneficio oculto que estuvo oculto por más de 30 años. ¿Cuándo existe? Cuando una persona física o jurídica paga los gastos de un estudio de grabación y los honorarios de los músicos para grabar una canción o fonograma que será editado en formato profesional, ya sea por compañía discográfica o por un músico independiente. ¿Quién es el dueño? El productor fonográfico, el que pagó el estudio de grabación y arregló con los músicos. ¿Quién recauda? ADI CAPIF. Y quien administra el derecho es CAPIF. ¿Quién cobra, cómo y cuándo? Cobra el productor fonográfico. Recordemos que todo músico independiente lo es. Para esto debe primeramente registrarse como productor fonográfico en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, completando un formulario llamado Solicitud de Inscripción de Obra Publicada. El costo actual es de 40 pesos. Entregando 3 ejemplares del disco editado en formato profesional con su gráfica. También se debe presentar fotocopia del DNI, de la tapa y contratapa del disco. Luego, para cobrar en CAPIF, se debe entregar la copia de la declaración jurada fonomecánica realizada en SADAI y presentar una constancia de qui lo quid y DNI. Cada noviembre CAPIF paga lo recaudado entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio de este año. El monto a cobrar por el productor fonográfico estará vinculado, aunque no directamente, al depósito por derechos fonomecánicos efectuados en SADAI. CAPIF utiliza este monto abonado en SADAI como variable para calcular el dinero a pagarle al productor fonográfico. Si el derecho de comunicación o ejecución pública no está cedido expresamente por un contrato, aunque el disco sea editado por una multinacional, le pertenece al productor original, muchas veces el músico, y siempre en el caso de los músicos independientes. ¿Qué es lo que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor? La Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene como principal objetivo proteger al autor desde que crea su obra. Es por eso que custodia las obras inéditas y registra las obras publicadas, tales como composiciones musicales, con o sin letra, canciones, fonogramas, obras cinematográficas, teatrales, programas de radio y televisión, guiones, videogramas, multimedia, libros, diarios, revistas, compilaciones, coreografías, dibujos, esculturas, fotografías, obras de arquitectura, pinturas, software. Lo mismo hace con todos los contratos referidos a dichas obras, entre otros trámites. La Dirección Nacional de Derechos de Autor también asesora a organismos públicos, entidades privadas y o particulares con respecto a la interpretación de las normas vigentes en materia de derechos de autor y derechos conexos. El registro de las obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el interior del país. El registro de la propiedad intelectual de las obras inéditas, ya sea letra o letra y música, protege al autor desde la creación de su obra hasta su edición o publicación. La protección que otorga este trámite es válida por 3 años. Luego de transcurrido este tiempo, puede renovarse presentando un certificado de inscripción otorgado oportunamente, conjuntamente con un nuevo formulario. Cabe destacar que posee un mes de plazo para realizarlo. Caso contrario, el registro se incinera y deberá realizar el trámite nuevamente desde cero. ¿Cómo registrar una obra? Hay 2 formas básicas de registrar las canciones. Una para proteger y otra es para proteger y cobrar. Para proteger, como álbum, por ejemplo, que es un conjunto de canciones, sirve para resguardar la propiedad intelectual de las canciones, pero no para cobrar los derechos de autor. Es decir, que protege al compositor del plagio, pero no habilita para cobrar los derechos de autor cuando sus temas son utilizados.
Este resguardo debe renovarse cada 3 años. Para proteger y cobrar, en este caso por canción, que es el registro que protege al compositor y lo habilita a cobrar derechos de autor, se realiza en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Junto a las planillas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se debe entregar un solo sobre para la música y la letra, indicando el nombre de la o las canciones. Un conjunto de canciones con una misma fórmula de autor o compositores puede registrarse con esta modalidad, y no solo protege al compositor, sino que lo habilita a cobrar derechos de autor. Esta forma también garantiza el cobro de derechos de autor por cada una de las canciones. No pueden ser más de 15. ¿Qué es lo que es el código ISRC y cómo obtenerlo? Es el Código Internacional de Identificación de Grabaciones Sonoras y Audiovisuales. Por sus siglas en inglés, fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización como medio para identificar las grabaciones sonoras y audiovisuales. También es conocido como la norma internacional ISO 3901. Es un código único que identifica las grabaciones sonoras y audiovisuales. El mismo es utilizado para identificar la titularidad de las grabaciones originales que se difunden al público. En Argentina, la única agencia autorizada para otorgar códigos ISRC es CAPIF. Para solicitar su código, debe enviar un correo electrónico a isrc@capif.org.ar con los siguientes datos: nombre del sello o nombre y apellido del productor fonográfico responsable si se trata de una producción independiente, dirección, teléfono, quit, nombre y apellido del contacto responsable y un correo. Una vez que CAPIF le asigna al productor sus códigos de audio y de video, este debe conformar los ISRC de sus fonogramas y o videogramas, tal como se detalla a continuación. Por último, acá les dejo unos teléfonos que pueden ser de utilidad.